presento, les he pasado material para que conozcan la escala. La escala Nitsch va a ser una escala de accidente cerebrovascular. Pero ¿cómo la vamos a definir? La escala de Nitsch se va a definir como una escala cuantitativa, una escala mundial, clínica y estandarizada, que evalúa de forma rápida y sistemática la gravedad del déficit neurológico. Anatómicamente y fisiológicamente vemos las distintas vías corticomedulares, también vemos funciones como el lenguaje, motoras como el movimiento de los miembros superiores e inferiores, y también vemos lo que va a ser la extensión y la tensión. Estos 11 ítems nos van a ayudar a que diferenciemos y puntuemos a nuestro paciente mediante una puntuación que va normalmente del 0 al 3. ¿Para qué sirve la escala de Nitsch? Esta escala sirve para valorar de forma estructurada la gravedad de un accidente cerebrovascular y también diferenciarlo de otros diagnósticos potenciales. Esto va a facilitar la comunicación entre profesionales de la salud. Y si calificamos la gravedad, también vamos a ver tanto la evolución del paciente como el tratamiento que vamos a tomar en el paciente. Se puede clasificar los pacientes en estudios o protocolos, estos en ensayos clínicos. Y también hacer seguimiento, dado que esto va a ser un ataque cerebrovascular, va a ser de inicio brusco y vamos a ver un progreso en las próximas horas que van a ser vitales para el paciente, y hasta que no solo vamos a identificar qué es un accidente cerebrovascular, sino que ubicamos la localización y también ubicamos la extensión de lo que ha podido suceder con nuestro paciente. El primer ítem que se recibe. Muy bien, continuando con la exposición, vamos a desglosar toda la escala ítem por ítem para poder analizarlo y comprenderlo mejor. El primer ítem que vamos a ver es el 1, que es el nivel de conciencia. Siguiente, por favor. Ya. El ítem 1, ¿qué se va a basar? Nosotros lo vamos a dividir en tres, el 1A, 1B y 1C. El 1A se basa netamente en el nivel de la conciencia. Para esto nosotros lo vamos a evaluar en tres formas. Y dando en total su falla una puntuación de 3. El nivel 0 significa que está alerta, muy perceptivo el paciente, es colaborador, puede responder preguntas con total tranquilidad, así que este se cataloga como 0, o sea que no hay ninguna falla. Ya donde es el puntaje para empezar a contar en la escala, entonces a partir del 1, que es el siguiente, que es el no alerta, ya es un nivel 1, que significa que responde a estímulos verbales, obedece, reacciona, pero no está alerta, está como que distraído, un nivel mucho más bajo de conciencia. El punto número 2 es ya que no está alerta, ya es un estado de somnolencia. El paciente responde, pero necesita estímulos intensos para poder alcanzar el grado de despertar. Estímulos sensitivos, dolorosos o mucha insistencia, empezar a gritarle. Solo así el paciente puede despertar y empezar a responder las preguntas y obedecer. Y finalmente el nivel 3, que ya se le llama el nivel de coma, que el paciente no responde ni a estímulos, ni a llamados, ni a ninguna maniobra, simplemente solo a lo mucho tiene algunos reflejos motores o autónomos, pero no responde en absoluto. Esto ya es este nivel flácido reflexico, o sea que ya está en estado de coma. Así que nosotros, ¿qué vamos a hacer? Dependiendo de en qué nivel está, nosotros lo vamos a catalogar de 1 al 3, dependiendo de en qué grado va a estar. Entre más alta la puntuación, peor está el paciente. Siguiente, por favor. Ya. Ya que vimos el nivel de conciencia, lo clasificamos, ya lo vimos en esos tres, somnolencia, estupor y coma. Vamos a pasarnos a lo que es la B y la C. La B es a partir de las preguntas. Si el paciente puede responder correctamente a ambas. Aquí solo hay dos preguntas, así que solo hay 2 puntos. Que uno que es que esté ubicado en tiempo, o sea, en qué mes estamos.
Puedes preguntarle también en qué día o a la hora más o menos, también vale, pero más o menos es para que se ubique en tiempo. Y la dos es cuántos años tienes, si se ubica en persona misma, es esta respuesta. Una respuesta, ambas correctas, 0, y una respuesta correcta, 1, y si ambas son incorrectas, 2. Va, sigue aumentando el ítem. La siguiente es la 1C, que es obedecer órdenes. Así que esto también es bastante sencillo, que le vamos a dar 2 órdenes también. Una que es que abra y cierre los ojos, y la otra es haga un puño y suelte. Esto queremos evaluar la capacidad de obedecer órdenes y aún su capacidad motora, ya le vamos a empezar a evaluar, pero más profundo va a ser más adelante. Así que si obedece una orden, un punto, si obedece ambas, 0, si solo puede obedecer una, y si no obedece ninguna, los 2. Lo que sí tenemos que tener en cuenta bastante para este ítem, tiene que ser en un ambiente tranquilo, que no haya ningún agente externo que dificulte la evaluación o que pueda alterar los resultados, ya sea que una barrera de idioma, un traumatismo endotraqueal, que el paciente no pueda hablar, o que esté directamente con un tubo endotraqueal. Esto va a alterar el examen, así que tenemos que, para evitar cualquier sesgo en la prueba, tenemos que asegurarnos de que el paciente pueda responder correctamente. Siguiente, por favor. Bueno, para el siguiente ítem vamos a tener a la mirada conjugada, que es el ítem 2. En este vamos a ver cómo va a ser, ¿no? Cuando hablamos de mirada conjugada, hablamos del movimiento ocular de los 2 ojos en este caso. En este caso, ¿cómo vamos a evaluar este ítem? Lo importante de este ítem va a ser que para nosotros poder evaluar correctamente esos movimientos, o también cuando hay daño en estos, va a haber por la afección de algunos nervios craneales, como del tercero, del cuarto y del sexto. Y bueno, esto más que todo se va a evaluar en los pacientes, ¿no? Que no puedan tal vez mover los 2 ojos. Y bueno, ¿cómo se va a evaluar esto al paciente? Al paciente se le va a mirar fijamente y podemos hacerlo con un dedo, con algún lapicero, para que el paciente pueda mirar, digamos, en el lapicero, y le vamos a hacer movimientos forzados, es decir, comenzamos con un movimiento lento y forzado para ver si hay alguna alteración en el movimiento. ¿Y cómo vamos a valorar esto? Vamos a tener 3 puntos aquí. El normal, cuando los pacientes, como cualquier persona, suelen mover de derecha a la izquierda, y luego vamos a tener el otro, que va a ser esto se va a valorar con una puntuación de 0. La parálisis parcial, esta va a ser solo en algunos casos. En algunos casos, cuando el paciente no puede mover de forma correcta los ojos, o tal vez en solo un lado, ¿no? Y esta puede ver cuando hay alguna desviación en los ojos hacia solo un lado. Luego vamos a tener la desviación forzada, que esta desviación forzada más que todo es cuando el paciente no puede mover los ojos de una forma voluntaria. En estos casos a menudo se ha visto, ¿no? Cuando el paciente suele estar en coma o en algún estado, vamos a ver que el paciente normalmente va a ver al lado que está afectado, y esto se va a valorar con un punto de 2. Luego vamos a tener los campos visuales, que ya también nos habla de si es que el paciente va a poder ver todos los campos. En algunos libros mencionan que hablamos de 2 campos, el izquierdo y el derecho, pero otros lo dividen en cuadrantes. Por ejemplo, uno se para frente al paciente y le menciona, ¿no? O sea, que le mira la nariz, y en este caso vamos a ver si el paciente va a ver, primero le decimos si ve, digamos, el cuadrante superior derecho, el izquierdo, el inferior, y así sucesivamente. Y con esto que vamos a nosotros tratar de ver, vamos a ver más que todo si va a tener la hemianopsia, por si va a ser parcial, completa o bilateral de los 2 lados. Y bueno, para valorar esto va a ser muy importante la puntuación, ¿no? En la normal, el paciente sí ve con normalidad, ve todos los campos, y bueno, aquí no se le pregunta poco a poco. En la hemianopsia parcial, vamos a ver que normalmente suele ser, si es que nosotros lo hemos dividido en cuadrantes, normalmente el paciente menciona que solo tiene la pérdida de un cuadrante. En la hemianopsia completa, en estos casos, la pérdida puede ser completa de un lado, es decir, que no ve todo el campo visual. Por ejemplo, cuando los pacientes solo de un lado, por ejemplo.
Y la hemianopsia bilateral, o también conocida como ceguera bilateral, que no tiene el paciente algunas veces, bueno, casi en todas las veces, la percepción de la luz en ninguno de los dos ojos, ¿no? Y acá vamos a ver con la valoración, ¿no? Que corresponde a cada una, como de 0, de 1, de 2 y de 3. Ya. El cuarto ítem evalúa la simetría y la fuerza muscular facial. Se examina tanto la frente, los ojos y la boca. Tenemos que tener en cuenta que esto va a detectar déficit de motor facial secundario a lo que ha sido el accidente cerebrovascular y se aplica independientemente del nivel de conciencia. Siguiente, por favor. ¿Cómo vamos a evaluarlo? Tenemos que pedir a nuestro paciente que siga nuestras órdenes. Primero, tenemos que ver que durante las órdenes haya alguna simetría en ambos lados de la cara. Esto, si al mostrar los dientes o sonreír se tuerce hacia un lado o al cerrar los ojos vemos que hay alguna simetría, o al levantar la ceja una se queda levantada y la otra baja, hay nivel de asimetría y podemos detectar el distinto puntaje. ¿Cómo detectamos qué puntaje le ponemos según lo que vemos? Ni bien nuestro paciente entra en emergencia y sospechemos de un accidente cerebrovascular y ya hemos hecho los primeros ítems, en el puntaje de parálisis facial tenemos que tener en cuenta que si al cumplir estas órdenes no hay ninguna asimetría, el puntaje va a ser 0. Si hay una asimetría menor en la sonrisa o en las cejas o en los ojos, tenemos una leve debilidad que se ha presentado. Y un puntaje 2 si el parálisis parcial es evidente. Ya es muy notorio que un lado está diferente al otro. Y el 3 es un parálisis completa, sin movimiento en un lado. Por ejemplo, tenemos un paciente que no puede cerrar un ojo y lo deja abierto, pero sí sonríe. Esto sería un puntaje 2 porque es una simetría menor. No hay una parálisis parcial evidente ni tampoco una simetría facial. Siguiente. Ya. La examinación de lo que va a ser parálisis facial va a ser importante porque en el lado superior de la cara va a estar inervado bilateralmente, o sea, inervado por 2. Y el lado inferior de la cara solo va a estar inervado por 1. Y con esto vamos a diferenciar lo que va a ser una parálisis que se va a localizar en el hemisferio cerebral, que es una parálisis central, donde se va a respetar la frente y no va a haber asimetría en la frente, mientras que en la parálisis periférica tenemos la afectación del nervio facial o el nervio craneal 7 que está en la protuberancia, que podemos ver ya una asimetría y sí afecta la frente y todo el lado de la cara. Siguiente, por favor. Acá vamos a ver dos videos. Que haga lo que yo hago, quiero que me muestre sus dientes. Caminar su cara, que haga lo que yo hago, que no. Ya, primero el primer video. Aquí tenemos un paciente con un puntaje de 2. Bien, ahora relájese. Cierre sus ojos con fuerza. Fuerte, más fuerte. Muy bien. Ahora abra sus ojos y levante sus cejas. Muy bien. Para el ítem 4 obtuvo puntaje 1. Y Caminar su cara, que haga lo en el siguiente video vamos a ver. En el primer video fue para el central. Caminar su cara, que haga lo que yo hago, que me muestre sus. En el primer video. En el primer video fue parálisis periférica porque afectó a las cejas. Central. Central. Las arrugas están normales. Central. Además, también cierra bien el ojo.
A ver, pongo otra vez tu primer videito. Para que ya no se olvide. Quiero que me muestre sus dientes. Hay una simetría, ¿no? Hay una conexión. Cierre sus ojos con fuerza. Fuerte, más fuerte. ¿No? El Ahora periférico abra ya no sus cierra. ojos y levante sus cejas. Las arrugas están bien, ¿no? Para el ítem 4 obtuvo puntaje 1. Ya, entonces es una parálisis. A ver, sigue. Dientes. Muéstrame sus encías. Bien. Ahora cierre sus ojos. Fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Bien. Ahora eleve sus cejas hacia arriba. Y levante sus cejas. Ahí es central o periférico. Periférico. Periférico, ¿no? Ahí se nota como las cejas se han caído incluso, ¿no? Y el ojo no cierra. Entonces a veces uno puede decir la central es más grave, no, es la periférica la que se evidencia clínicamente. ¿Me gustando? ¿Sí? Para que ya no se olvide. Ya está muy bien, Viro, continúa. Ya, el siguiente ítem es motricidad de brazos. En este ítem se mide si el brazo puede resistir la gravedad o si cae al intentar mantenerlo elevado. Acá podemos identificar si tenemos una paresia o una plegia. La caída del brazo refleja la pérdida de fuerza contralateral a la lesión cerebral. Siguiente. En la exploración, el paciente tiene que estar en decúbito supino, normalmente sentado a 45 grados o a 90 grados. El brazo tiene que estar a 90 grados y la palma hacia abajo. Mantenerlo 10 segundos sin apoyo nos va a dar un puntaje de 6. Se mantiene el brazo 10 segundos sin caída, sin estarlo desvaneciendo lentamente. Y un puntaje 1 es el brazo desciende antes de los 10 segundos, pero no toca, o sea, al llegar a la cama se detiene. Y el puntaje 2 es moderado, ya que no puede sostenerlo, hay algo de esfuerzo contra la gravedad, pero el brazo finalmente cae. Y el 3 es grave, que no vence la gravedad y solo el movimiento en un plano horizontal. Y en parálisis completa, ni bien se le intente levantar el brazo, se cae. Eso ya nos dice una plegia. En esto hay 5A y 5B, derecha e izquierda. Siguiente. Yo les voy a hablar acerca de la motricidad de la pierna. Siguiente, por favor. Bueno, en la motricidad de la pierna debemos de tener en cuenta que el paciente va a estar en decúbito supino. Este tiene que elevar la pierna a 30 grados. Debe mantenerlo durante 5 segundos. Y se va a evaluar cada pierna. Debemos empezar siempre por la pierna sana. I was gonna put this guy to sleep. I'm not gonna lie. But then I got high, baby. But then I got high, baby. But then I got high. I like my job. Dentro de esta cajita dorada van a encontrar el her to hold it for 5 seconds. Tasha, can you lift your right leg up for 5 seconds and hold it off the bed for 5 seconds? Okay? 1, 2, 3, 4, 5. Great. All right, now let's do it with the left leg. Let's hold it up and count to 5. 1, 2, 3, 4, 5.
In this example, Bueno, sí. Acá. Bueno, la escala de puntuación va a darse desde el puntaje 0 hasta el 4, donde el 0 nos indica que el paciente puede elevar la pierna, puede durar el tiempo que desee, entonces está normal. Se le da el puntaje 1 cuando este paciente eleva la pierna durante 30 segundos, mejor dicho 30 grados, y la pierna llega a descender en menos de 5 segundos, pero en este caso la paciente no llega a tocar la cama. Se le da el puntaje 2 cuando este paciente eleva la pierna, pero lo llega a descender en menos de 5 segundos. En este caso sí va a llegar a tocar la cama. Ahora el puntaje 3 es cuando hay un déficit mucho más severo, donde el paciente eleva la pierna, pero inmediatamente lo llega a descender esa pierna. Entonces se le da el puntaje 3. El 4, en este caso, ya no va a haber ningún movimiento. Bueno, en la 3 sí va a haber un ligero movimiento, pero en la 4 ya no va a haber ningún movimiento. Y bueno, cabe recalcar que no se debe evaluar cuando existe amputación o artrosis, ¿no? Artrodesis en los pacientes. Ahora vamos a hablar del ítem 7, que vendría a ser la ataxia de miembros. Siguiente, por favor. ¿Qué es la ataxia de miembros? Básicamente es un trastorno de la coordinación de los movimientos voluntarios. ¿Cuáles son los movimientos voluntarios? Vendría a ser, por ejemplo, levantar la mano hacia arriba o estar sentado, levantarse, ¿no?, en la posición que vamos a estar. La característica de esta ataxia de miembros, por ejemplo, pues los caracteres principales va a ser que puede presentar movimientos torpes, inestabilidad al caminar o al levantarse, puede estar tambaleando, la dificultad para mantenerse el equilibrio y los movimientos descoordinados y la alteración en la coordinación de los movimientos. La calificación o la puntuación que se va a dar básicamente va a ser que, por ejemplo, si el paciente no presenta ninguna características principales que ya les mencioné, la inestabilidad, todo se pone ausente, una puntuación de 0. Por ave, si el paciente presenta una de las características principales en uno de los miembros, ya sea superior o inferior, se pone una puntuación de 2. Si presenta en los dos miembros, tanto bilaterales, tanto superior e inferior, se pone una puntuación de 2. Siguiente, por favor. Y las pruebas que se va a realizar para la ataxia de miembros básicamente van a ser 3. La prueba de dedo, nariz, dedo, la prueba de índice, nariz y la prueba de talón, rodilla. Ya, empezando con la prueba de dedo, nariz, dedo, pues al paciente le indicamos que se ponga en una posición, puede estar sentada y nosotros nos colocamos, el examinador se coloca a 45 centímetros o a 2 pasos, ¿no? El paciente está acá, podemos retroceder 2 pasos a esa distancia y le indicamos primero que levante el índice y que señale su nariz, ¿no? Primero le explicamos, señor, levante la mano y señálese la nariz, ¿no? Y luego le decimos que cierre los ojos y que haga la misma maniobra. Y ahí vamos a observar si va a haber un desequilibrio o un movimiento descoordinado, ¿no? En la prueba índice nariz ya también va a ser lo mismo. La diferencia es que al paciente va a estar sentado, como podemos observar en la imagen. Hay un video. Ahí lo podemos observar. La prueba índice nariz consiste en que el paciente va a extender sus brazos en posición horizontal y va a tocar la punta de su nariz con el dedo índice, primero con los ojos abiertos y luego con los ojos cerrados, alternando cada brazo. A continuación, colocamos nuestro dedo índice aproximadamente a unos 45 centímetros del paciente para que pueda extender completamente el brazo durante la prueba y le pedimos al paciente que toque su nariz y que luego toque nuestro dedo índice. Se comienza haciéndolo lentamente y luego se le pide que repita con mayor rapidez.
primero con una mano y luego con la otra. Durante la prueba podemos mover nuestro dedo varias veces para valorar la precisión del movimiento. La prueba es positiva si se evidencia un temblor intencional, dismetría continua, es decir, si el paciente pierde de vista nuestro dedo índice, ya que las alteraciones de la coordinación indican la existencia de lesiones cerebelosas. Y la prueba que vendría a ser talón rodilla es lo mismo como podemos observar en la imagen, ¿no? El paciente está en posición de cúbito. Se le pide al paciente que que coloque el talón del pie sobre la rodilla y que deslice por la cresta tibial o por la canilla. Y si puedo ver en ese deslizar que hace, hay un movimiento que es descorriendo o se puede observar una dismetría, ¿no? Siguiente. El ítem 8 básicamente trata de evaluar lo que es la sensibilidad. Pues acá básicamente se va a evaluar las áreas que vendría a ser la cara, el brazo, el tronco y las piernas, ¿no? La puntuación que se va a dar es lo mismo. Se da una puntuación 0 si es normal o está conservada. Una puntuación 1 si está disminuida o tiene hipoestesia. Y la puntuación 2 se da si la pérdida es total o tiene anestesia, ¿no? En este caso se le pide al paciente que cierre los ojos y se compara la sensibilidad en ambos puntos simétricamente. Primero se le indica, ¿no? Acá siente uno y se le explica, ¿no? Cuántos tiene, 1, 2 y así contando. Y es bilateral el examen que se le va a hacerse. Y también en la sensibilidad posicional o vibratoria se evalúa primero las áreas distales. Y si estas son normales, se omiten las proximales, ¿no? En este caso vamos, por ejemplo, para evaluar la sensibilidad táctil, se necesita un medio, por ejemplo, podemos usar lo que es un algodón o un papel, ¿no? Y podemos tocarla como podemos ver en la imagen y decirle, rozarle la piel del paciente y decirle que si siente o no en ambos pies, bilateral. En lo que es la sensibilidad dolorosa, como también podemos observar en la imagen, se puede hacer con un alfiler o el punta roma, ¿no? El alfiler ya no se usa, pero podemos usar el punta roma que no es tan dañino, ¿no? Entonces, en acá también se hace la prueba bilateral también. Y se pregunta, ¿no? Si hay dolor y en qué zonas está, si es distal o proximal. Y en la sensibilidad térmica, para esto se usa lo que es, se puede usar objetos fríos, ¿no? Por ejemplo, podemos usar un agua fría, ¿no? O hielo. En este caso podemos usar nuestro tensiómetro mismo, ¿no? Lo que tenemos a la mano. O también podemos usar una llave, ¿no? Que está fría, ¿no? Y tocarlo con nuestra palma de la mano. ¿Siente frío, no? Ya podemos hacer eso. Sí, hay un video. Prueba el nuevo antitranspirante. La percepción sensitiva se examina por una serie de estímulos pulsantes. En pacientes olorosos o afásicos se observa la respuesta de retirada a esos estímulos muy sensitivos. No usa más que agujas de seguridad o de coser. No usa ni lapiceras, ni clips, ni objetos quebrados. Examina con la aguja la parte proximal de las 4 extremidades y pregunta al paciente si puede sentir los estímulos. No es necesario que los ojos del paciente estén cerrados. Pregúntele al paciente si nota diferencia entre el lado derecho y el lado izquierdo. Preguntarle si siente el estímulo más agudo o romo solo puede llevarlo a confusión y malinterpretación. Para hacer el test más reproducible, pídale solo al paciente que compare ambos lados y que señale si nota alguna diferencia. En pacientes confusos o afásicos, observe si hay asimetría en la mueca dolorosa o la respuesta al estímulo nociceptivo. Solo la pérdida de sensibilidad atribuible a ataques recibe contagio. Examine todas las áreas como brazos, piernas, tronco y cara correctamente para constatar pérdidas semicorporales de sensibilidad. No examine la sensibilidad de las extremidades como manos o pies, pues puede presentar alteraciones secundarias o neuropatías y solo llevar a confusión. A menos que sea necesario, no examine la sensibilidad a través de la ropa. Lo voy a tocar en el lado derecho e izquierdo y quiero que usted me comente si siente igual o si siente más a un lado. Voy a comenzar con su cara. Derecha, izquierda, ¿siente diferencia? ¿O siente igual? Se siente lo mismo. Se siente igual.
De acuerdo, veamos en los brazos. Derecha, izquierda. ¿Con cuál siente más? ¿O se siente igual? Menos. Menos en la derecha. Veamos sus piernas. ¿Cuál es más fuerte? ¿Son iguales? Uno menos en la derecha. En el ítem 8, el paciente recibe un puntaje 1. Veamos cómo se califica este ítem. Un 0 cuando no hay evidencia de pérdida de sensibilidad. Un 1 para pérdida de sensibilidad leve o moderada. Voy a probar ahora cómo está su sensibilidad con esta aguja. Necesito que me diga si siente más a su derecha, izquierda o son iguales. Ok. Comenzamos con su cara. ¿En cuál lado siente más? Izquierdo. ¿A qué lado siente más? Izquierdo. ¿En qué brazo se siente más? Igual. Igual. Vamos a las piernas. El izquierdo ¿En se dónde siente siente más. más? 2 puntos cuando encuentre evidencia de una pérdida de sensibilidad severa. De 2 solo cuando la insensibilidad es severa o total y pueda ser demostrada. En ataque cerebral de troncoencéfalo con pérdida demostrada bilateral de la sensibilidad, califican con 2. Me gustaría ver cómo está su sensibilidad. ¿Puedo tocarlo con este alfiler? ¿Puede decirme algo al respecto? ¿Puede sentirlo? Como no puedo concluir, voy a intentar algo distinto. Me gustaría que me dijera si usted siente esto, si siente que le estoy apretando. Muy bien. Y en este lado, ¿puede sentir el apretón en este lado? Muy bien. Puedo ver que usted retira en este lado. Este ítem nunca es marcado como no evaluable. En pacientes soporosos o afásicos, usted debe evaluar con algún estímulo nociceptivo vigoroso, tal como la presión sobre el lecho ungueal, y luego decidir entre un puntaje 1 o 0 basado en si aparece alguna respuesta. En pacientes que han obtenido 3 puntos en el ítem nivel de conciencia 1A, automáticamente reciben 2 puntos en el ítem sensibilidad. Y para terminar, el ítem 8 también se evalúa lo que es la parte de la parte vibratoria. En este caso se usa lo que es un diapasón que básicamente se basará a 120 Hz y se va a poner a lo que es a la superficie ósea saliente, como podemos observar en la imagen. Hay un video. Y hay que decirle al paciente si siente, ¿no? Puede decir que siente un cosquilleo o puede sentir unas vibraciones. Para sentirlo también nosotros podemos sentirlo al colocar nuestro dedo. Ahí que está en la imagen que estaba en la imagen, lo ven. Vamos a explorar la sensibilidad vibratoria. Para explorar la sensibilidad vibratoria hay que buscar una saliente ósea que sirva para transmitir el efecto del diapasón. ¿Lo sientes ahí? Sí. Eso, por ejemplo, el tobillo. El tobillo. Sí. Aquí el metacarpo. También. O sea, son relieves óseos que... ¿Y ahí? También. ¿Y ahí? Ahí. Ahí está. Sí. ¿Siente? Sí. ¿Ya? ¿Siente? No. Eso también hay que, digamos, tratar de ¿cómo se llama? De engañar, si se puede usar esa palabra, al enfermo para establecer si él está haciendo una rutina o si uno lo puede sorprender cuando él dice que siente, no está sintiendo. Sí. No. ¿Está claro? Lo mismo en las extremidades superiores, se buscan puntos. ¿Eso? ¿Sí? También. También. Relieves óseos siempre para la transmisión de la vibración. Como vieron, ambos ítems 7, 8 y los otros ítems que se ha estado exponiendo anteriormente, siempre va a ser la bilateral en ambos lados. ¿Ya? Siguiente. Hola, buenas tardes, señora Nancy. ¿Cómo está? Muy bien. Qué bueno. ¿Le cuento el video? Ya bueno, en cuanto al siguiente ítem, es lenguaje, el ítem número 9. Bueno, recordemos que el lenguaje es un proceso activo, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos que evaluar es la afasia, que va a ser lo contrario. O
sea, cuando no hay un proceso activo, que es el lenguaje, encontramos lo que son las afasias. Entonces, en la exploración clínica, ¿qué es lo que vamos a buscar? Vamos a hacer una conversación espontánea y lo que el paciente tiene que hacer es, pues, repetir frases y comprender lo que decimos, ¿no? Ahora, si va a comprender y va a nombrar también, nombrar, repetir y comprender. Si comprende y nombra, ya no es necesario que repita porque él ya nos está entendiendo, ¿no? Entonces, ya, estos son los 3 ítems, ¿no? Se evalúa del 0 al 3. Cuando llegamos a piso, por ejemplo, ¿no? En medicina interna, generalmente se ven estos casos. Ahí te acercas al paciente y, como siempre, pues hay un tablerito donde está su nombre y le dices, ¿no? Señor John, por decir, buenos días. Y el paciente te va a responder, te va a decir, buenos días, doctor, pero te comprende lo que le dices, ¿no? Entonces, le puedes seguir preguntando, ¿no? ¿Y cómo le va, señor John? Estoy mal, estoy peor, he mejorado, etcétera, etcétera. Entonces el paciente pues está hablando fluidamente, no hay nada que haga, no hay algún daño en cuanto a lo que es el área del lenguaje, ¿no? Ese sería en la puntuación de 0. Ahora, si nosotros hablamos al paciente, ¿no? Le preguntamos y empieza a presentar dificultades leves, ¿no? No puede pronunciar bien las palabras. Siempre tenemos un lapicero a la mano, entonces le hablamos, pero él tiene una dificultad para hablar, le preguntamos, señor John, digamos, ¿no? Y me permite, por favor. Ya, siempre tenemos un lapicero a la mano, ¿no? Entonces le decimos, señor John, ¿mira mi mano? Sí, ya. ¿Sabe qué es esto? Y él te va a responder, ¿no? Sí, un lapicero. O de repente no te va a responder, en este caso, afasia leve, no te va a decir, no sé, esa cosa para escribir, no te dice lapicero, esa cosa para escribir. Ah, ya, entonces ya estamos hablando de una afasia leve. O a veces hay casos, por ejemplo, yo vi una vez también, un caso en el que le mostrabas un triángulo al paciente, ¿no? Tú le decías, ¿qué es esto? Y el paciente no te podía responder, pero le mencionabas la primera sílaba, le decías tri, y él te respondía, triángulo, recién, ¿no? O sea, son así. Esos son afasias leves, ¿no? Ahora, ¿cuándo vamos a encontrar una afasia moderada? Gracias. Una afasia moderada en el ítem número 2, perdón, la puntuación 2, el paciente habla, pero no te entiende, ¿no? Por ejemplo, en una afasia de Wernicke, tú le preguntas al paciente, ¿no? Señor John, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo se encuentra hoy? Y te habla de otra cosa, ¿no? Te dice, por ejemplo, doctor, el día de ayer mi hija se fue a la universidad y te habla de otra cosa. No te dice cómo está, pero te empieza a decir otras cosas, ¿no? O te empieza a hablar de la enfermera, o de otras cosas que no tienen que ver al caso. Entonces, estas ya son afasias moderadas. Esta es una afasia moderada, ¿no? Ya está en puntuación 2. ¿Por qué? Porque hay una dificultad importante para establecer el habla, ¿no? Le pide repetir objetos, ¿no? Le muestras un triángulo de lapicero y no te responde. Bueno, habla, pero otras cosas, ¿no? Incongruencias. Entonces ya es una afasia moderada. Hay una dificultad en el habla. Ahora, afasia grave es cuando el paciente ya no habla, ¿no? Ya no habla, no dice nada, o dice una palabra pero bien aislada, ¿no? Ahora, hay 8 tipos de afasias, ¿no? Pero lo principal acá es, o sea, no es determinar el tipo tanto en sí, o sea, de qué tipo de afasia estamos hablando, sino es ver si el paciente realiza el proceso, ¿no? Comunicativo, o sea, si él puede hablar, ¿no? Puede establecer una comunicación. Eso es lo que evaluamos en esta parte del lenguaje. Bueno, continuando, ahora vamos a ver los ítems de disartría y negligencia. Bueno, en la disartría vamos a evaluar la articulación y la capacidad de hablar que tiene el paciente. Bueno, acá le vamos a pedir que lea algunas palabras o que simplemente repita lo que digamos. Es normal cuando puede comunicarse correctamente, puede leer las palabras o repetirlo de una manera normal. O se le califica de 1 cuando va a haber cierto grado de alteración en la modulación o en la articulación, pero es entendible. Y se le califica de 2 cuando no va a haber
cuando el paciente es mudo o simplemente no vamos a entender lo que lo que está hablando. Bueno, acá tenemos acá vemos a pacientes que tal vez tengan problemas, tal vez no pueden leer bien, entonces si es que pueden repetir nuestras palabras, ¿no? Acá las ponemos de 0. Hay casos en los pacientes en donde están intubados o van a tener barreras para poder hablar, entonces acá no va a poder ser evaluado y tenemos que anotarlo, ¿no? Porque no fue evaluado. Bueno, y también en pacientes que tal vez tengan problemas dentales o no neurológicos en las cuales no puede ser entendido lo que nos dice, lo vamos a calificar también como D1. Palet Inte. En el ítem 10, disartría, evaluamos la articulación del paciente y la claridad del habla. Es importante que me explique el propósito de este examen. Solicita al paciente que lea o repita la tarjeta de palabras que se provee junto con esta escala. Quiero que pronuncie estas palabras para mí. Mamá. Tic-tac. 5-5. Gracias. Mermelada. Futbolista. Bien. En el ítem número 10, este paciente obtiene 1. Veamos cómo se asigna puntaje a este ítem. Puntaje 0 para pacientes con un habla normal que leen todas las palabras bien moduladas. Con 1 para alteraciones al hablar o defectos de modulación que pueden ser entendidos. Léame estas palabras, por favor. Mamá. Tic-tac. 5-5. Gracias. Mermelada. Bien. Futbolista. Muy bien. Un puntaje de 2 es reservado para pacientes que no pueden ser entendidos o que están mudos. ¿Puede pedirle que diga mamá? Pídale que diga mamá. Mamá. Di mamá. 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 Bien. Un paciente que nos responde recibe un puntaje de 2 en este ítem. Pacientes que recibieron un puntaje 3 en nivel de conciencia 1A reciben un puntaje de 2 en este ítem. El ítem tan solo no es evaluable si el paciente está intubado o tiene otras barreras físicas que le impiden hablar. Recuerde documentar y explicar claramente estos problemas en el formulario. Pacientes con afasia y pacientes que no leen bien pueden ser calificados basándose en el discurso que emiten o pidiéndoles que repita las palabras después que usted las haya leído en voz alta. En algunos casos, el discurso puede ser difícil de entender debido a causas dentales o a otras causas no neurológicas. En tal caso, otorgue un puntaje de 1 para optimizar la confiabilidad entre examinadores con distintos niveles de experiencia. Bueno, ahora vemos el ítem de extinción y falta de atención. Acá vamos a evaluar usando estímulos dobles simultáneos. Primero, no tocando al paciente, indicándole... El primer procedimiento quirúrgico del que se tiene registro fue... Vamos a pedir al paciente que cierre los ojos. Nosotros vamos primero a tocarle, ¿no?, el lado derecho o izquierdo y diciéndoles, bueno, indicando al paciente que diga en qué lado estamos tocando y después ya tocando en ambos lados, ¿no? Tocando la cabeza, los brazos y las piernas. Después vamos a evaluar lo visual. Nosotros vamos a pedir al paciente que mire a nuestros ojos directamente, mientras nosotros vamos a mover los dedos, primero el derecho o el izquierdo y luego ya ambos lados. Si no va a haber extinción, o sea, si no va a haber anormalidades, acá ponemos un 0, pero puede haber pacientes en los que tal vez pueden tener una pérdida de visión, pero si el estímulo cutáneo es normal, también ponemos el puntaje de 0.
O en pacientes afásicos, también si el estímulo cutáneo es normal, también se le pone un puntaje de 0. Se va a poner un puntaje de 1 si hay una inatención, pero de una sola categoría, ya sea visual, auditivo, espacial o personal. Y se le va a poner un puntaje de 2 si va a haber una profunda inatención o una extinción de más de una modalidad. Esto puede decir que en un solo lado va a haber una pérdida de tanto del estímulo cutáneo como del visual, o más de una modalidad, ¿no? Puede haber más de un visual, táctil, auditivo, espacial o personal. Ahora nos enfrentamos al último ítem de la escala que evalúa la negligencia o desatención. Al alcanzar este punto de la escala, usted ya tendrá bastante información para hacer una apreciación, pero si no es claro que existe una normalidad, la presencia de desatención es examinada por la respuesta del paciente a la estimulación doble simultánea. Salvo que exista una obvia negligencia o anosognosia, será prudente realizar una contraprueba. Primero, pida al paciente que cierre sus ojos. En forma alternada, toque al paciente del lado izquierdo o derecho y pregúntele qué lado está tocando. Después de que el paciente responda consistentemente, toque al paciente en ambos lados al mismo tiempo. El paciente siente esa tensión e identificará la sensación en ambos lados. Los pacientes con disfunción cortical pueden presenciar extinción de un lado, vale decir, percibirán la sensación en un solo lado. Como la desatención es calificada solo si existe, el ítem siempre es evaluable. Ahora lo último que voy a hacer es darle unos golpecitos en el derecho, izquierdo o ambos lados. Usted me dice qué lado es. Bien, cierre los ojos. Vamos a partir con su cara. Derecho, izquierdo o los dos. Ok. ¿Me puede decir qué lado era? ¿Izquierdo o derecho ambos? Ok, derecho. Hagamos una cosa. Puede ser más fácil para usted. Si toma su dedo y apunta hacia el lado que lo estoy tocando. ¿Bien? Ok. Apunte hacia el lado que lo estoy tocando. Derecho. Izquierdo. Bien. Excelente. Ahora ya lo puede decir. Déjeme tratar con sus manos. Dígame qué lado es. Derecho. Bien. Ok. Izquierdo. Espere que lo toque. Ambos. Ambos. Izquierdo. Derecho. Ambos. Muy bien. Mantenga los ojos cerrados. Ahora le voy a dar golpecitos en las piernas. Derecho. Izquierdo. Ambos. Izquierdo. Ambos. Ahora quiero hacer lo mismo con su visión. Puede apuntar al dedo que se mueve. Puede ser el derecho, izquierdo o ambos. Derecho. Izquierdo. Derecho. Ambos. Ambos. Bien. Para el ítem número 11, este paciente califica con 0. Veamos cómo se otorga el puntaje en este ítem. Califique 0 la ausencia de inatención. Si el paciente tiene una severa pérdida de visión que impide la estimulación visual doble simultánea y la estimulación cutánea es normal, el puntaje es 0. Si el paciente tiene afasia y estímulos cutáneos normales, el puntaje es normal. Califique con 1 inatenciones de una sola modalidad: visual, táctil, auditiva o espacial. Si el paciente no presenta extinción, pero muestra alguna otra evidencia clara de inatención, califique con 1. Quiero que me diga si ve un dedo moviéndose en el lado derecho, izquierdo o en ambos lados. ¿Dónde ve este? Izquierdo. Derecho. 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 Izquierda. Derecho. Derecho. Bien. 2 es el puntaje para una profunda inatención o extinción de más de una modalidad. Otorgue 2 si un lado se extingue tanto al estímulo visual como al estímulo táctil, utilizando la estimulación doble y simultánea. Otorgue 2 si hay inatención en más de una categoría: visual, táctil, auditiva o espacial. Un paciente con puntaje 3 en el nivel de conciencia 1A es automáticamente calificado con 2. Bueno,
continuando, ¿no? Ya por último acabando lo que es nuestra exposición. Ya creo que ya lo han tenido un poco más claro de la evaluación de la escala de NIS. Tenemos, ¿no?, lo que es la valoración de los puntajes. 0 es cuando el paciente no presenta síntomas. De 1 a 4 puntos le consideramos con un ACV leve. De 5 a 15 puntos con un ACV moderado, y de 16 a 20 ACV moderado a grave, y de 21 a 42 de lo que es un ACV muy grave. Bueno, ¿para qué? Ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Para qué sirve esta escala de NIS? Tenemos acá 4 puntos que nos indican que para evaluar qué tan grave es este ACV, ¿no? Como lo hemos visto por distintas evaluaciones que les hemos presentado por el examen físico al paciente. También para monitorear tanto su evolución del paciente, ¿no? No es que solo se le hace la escala de NIS solo al inicio, sino que también se le evalúa durante el periodo donde el paciente se encuentra hospitalizado, ¿no? Y vemos si está mejorando, sigue como lo vemos a la llegada, ¿no? Como ha venido el paciente a emergencia, o ha desaparecido, ¿no?, los síntomas. También el otro punto, que es determinar, ¿no?, la necesidad del tratamiento, al cual, dependiendo del puntaje, se le puede dar en ese momento, ¿no? Y predecir, ¿no?, el resultado a largo plazo, si este paciente se va a quedar de esta manera como ha llegado, va a tener mejorías, a qué tiempo. Sí. Bueno, hemos hecho un pequeño caso clínico. Bueno, acá tenemos, ¿no?, un paciente de 68 años, de sexo masculino, que tiene antecedentes de lo que es hipertensión arterial, de 10 años de evolución. Es un fumador activo de 20 cigarrillos por día, tiene dislipidemia y no tiene antecedentes previos de ACV. Entonces, ¿cómo llega este paciente a lo que es la emergencia? Llega a la sala de emergencia acompañado de su esposa, quien refiere que hace 1 hora presentó lo que es desviación de la boca hacia la derecha, tiene dificultad para hablar y debilidad en lo que es el brazo izquierdo. Dentro de sus signos vitales al momento del ingreso del paciente, tiene una presión arterial de 180/100, una frecuencia cardíaca de 88, una respiratoria de 18 y está saturando a 97%. Bueno, en este pequeño caso que les he mostrado, en la valoración con los ítems que ya mis compañeros han descrito, ¿no?, cada uno de ellos, vemos que en lo que es su conciencia se encuentra en alerta, en el puntaje 1B. Bueno, tiene falla en ambas en lo que es la edad y el mes al momento de las preguntas. Respecto a lo que son órdenes simples como cerrar ojos y el puño, esta tiene una puntuación de 1 al paciente. En el movimiento ocular lo hace con perfección. En lo que es campos visuales, tiene una hemianopsia izquierda, que le colocamos 2 puntos ahí. Tiene una parálisis también facial, inferior izquierda, ¿no? Se le pone 2 puntos de igual manera. En el brazo derecho se encuentra normal, a comparación del ítem 5B, que es el brazo izquierdo, que tiene una caída sin esfuerzo contra la gravedad, ¿no?, que le ponemos ahí 3 puntos al momento de la evaluación. En lo que es la motor, en la pierna derecha se encuentra normal, pero la pierna izquierda tiene una disminución leve, ¿no?, de la fuerza, al cual le pusieron 1 punto. En el caso del punto 7, en lo que es coordinación, se encuentra normal. En el 8 hay una disartria moderada, ¿no? Tiene una dificultad para nombrar lo que son objetos, con 2 puntos, y una disartria moderada que va a 1 punto en el paciente. Y en el último ítem, que es en respecto a extinción e inatención, tiene una negligencia, ¿no?, hemisensorial izquierda. Relacionado a todo esto, el paciente cumple con un puntaje de 16, ¿no? Hola, bienvenidos a un video más de Emergencias Médicas de Chiapas. El día de hoy queremos que aprendan. Bueno, estas diapositivas las vamos a compartir con todos ustedes. Son 6 minutos donde es un pequeño resumen, ¿no?, de todo lo que hemos hablado, donde se muestra acá al paciente el examen, ¿no?, que hemos con la evaluación de la escala. Bienvenidos a un video Con la escala de NIS que lo hemos desarrollado, ¿no?, para que ustedes lo puedan ver en casa, ¿no? Eso sería todo. Hola, bienvenidos a un video más de Emergencias Médicas de Chiapas. A ver, pasen todos adelante del grupo. Sí, doctor,
éramos 11, pero una compañera terminó dispensando. Ya. Y ahora un compañero tuvo una cirugía de emergencia, al parecer le dio apendicitis. Está en el hospital interno. ¿Cómo se llama? ¿Filiberto? Sí, eso no. Dos compañeros no vi. Uno psiquiatra. Requejo. Axel Requejo, sí. Oye María, Requejo Martínez. Este es la aplicación, ¿no? Axel Requejo. María, esta es la aplicación, ¿no? Sí. Ya, sí, eso lo sé. El miembro está operado. A ver, preguntas para el grupo. Algo más agregando, esta es una pequeña aplicación que nos había pasado el doctor, que es para la escala de NIS, para si se la quieren descargar. Es una aplicación bastante sencillita que les va a ayudar mucho por si quieren hacer la evaluación en el hospital. Perfecto, sí, hay varias aplicaciones, ¿no? Y a ver, preguntas, los que preguntan van a tener, bueno, si la pregunta es buena, un punto y los pasitos. ¿Y si es mala? Si es mala, Mejor ya no pregunto. ¿Entendió todos? ¿No hay preguntas? Ahí está, ¿cómo te llamas? Melanie, doctor. ¿Melanie qué? Pompilla. Ya, Melanie. En todos los ítems que se han mencionado, ¿en cuáles sí o sí se deben de evaluar y no se pueden como que pasar? Sí o sí tienes que puntuar. Lo ideal es hacerle todos los ítems, porque si no sería sesgada esa escala. Hay casos en los que no se puede hacer, ya sea por la condición del paciente o su estado actual, pero lo ideal es que lo hagamos todo esto completo, y si no se pudo al momento de que ingresó, más adelante en su evolución tenemos que hacerle sí o sí. Evaluar conciencia, la parálisis, cosas que a pesar del estado del paciente que puede estar en un estado muy crítico, sí o sí se tiene que evaluar. Puede haber una excepción en la disartría cuando el paciente está intubado o tiene problemas para hablar. Ahí tienes que anotar por qué evitaste hacer esa prueba. No le vas a dar ningún puntaje. Pero a la larga lo tienes que hacer. Bueno, en lo que vi, no, doctor. Se anotaba por qué se evitó hacer esa prueba. Ahí No sí. evaluables. ¿Qué dicen? En el NIS no hay no evaluable, porque si no te va a variar totalmente el puntaje. Porque un paciente en coma tampoco le vas a poder evidenciar la disartria. ¿Qué puntaje le pones? Ahí entra 3, doctor. Y ahí entra en un puntaje de 3. A pacientes que en el ítem 1A también no tuvieron. Claro, si no les bueno, se le pone el máximo. en el NIS no puedes, está bien la pregunta, ¿no? O sea, no hay ninguna escala que podría no puntearse, ¿no? Porque si no te va a salir un puntaje diferente, y al evaluar su seguimiento, al hacer, pues, digamos, al día siguiente ya puede haber esta condición que no les he evaluado, pues el puntaje va a variar mucho, ¿no? Porque nos sirve básicamente para eso, el seguimiento, y el NIS es muy importante en todo paciente con ACV, más que todo isquémico, ¿no? Y si llega en las primeras horas de un evento isquémico, todavía mucho más importante. ¿Por qué? Porque aún está en el periodo de ventana de tratamiento. Exacto, dentro de las 4 horas y media. Entonces vamos a ver más adelante qué puntajes